Muy buenas tardes. Hoy voy a hacer un video un poco atípico. Voy a hablar sobre lo que está pasando en Cuba, además de denunciar todos los problemas que hay con la electricidad, con el sistema de salud, con el sistema de educación, con la comunidad, con todo en general. Vamos a hablar de cuáles son las causas de esto y cómo ayudar al país una vez que exista ya el cambio de gobierno, que esperamos que sea antes de que se acabe este 2026, por favor. Vamos a hacer un breve análisis de una anatomía de qué es lo que está pasando en el país y cómo debe arreglarse desde un punto de vista económico. ¿Ok? Entonces, en estos momentos, Cuba representa un agujero negro financiero debido a una combinación tóxica. Primeramente está la ley Helms-Burton y luego está el colapso macroeconómico interno de el corralito de las divisas, los impagos de los intereses a los prestamistas y el monopolio estatal. ¿Ok? Todo reside en el problema que hay realmente ahora mismo con el gobierno. ¿Qué es lo que va a ayudar realmente a que el país corrija todo lo que está pasando? Bueno, pues salir de la lista negra exige eh, abandonar todas las reclamaciones históricas, la resolución de reclamaciones históricas de la expropiación. Existen más de 45.000 reclamaciones eh, por expropiaciones, la integración plena de instituciones financieras al país, es decir, volver a introducir a Cuba al mercado y a los bancos internacionales y la estabilización monetaria y una privatización sistemática de lo que son los activos del país. ¿Ve? Entonces, eh, Cuba representa ahora mismo un riesgo geopolítico desde el punto de vista del inversor. ¿Ok? Porque está en monopolio estatal con el comercio exterior, la ausencia de garantías constitucionales, es decir, no hay nada que respalde realmente al inversor. Y además de eso, está lo que es la burocracia discrecional. Si has vivido en Cuba, si vives en Cuba, si eres cubano o tienes alguna familia cubana, conoces el gran problema que es realizar cualquier tipo de trámite eh, ahí en el país, ¿ok? La activación de la ley Helms-Burton, ¿ok? Impide que compañías internacionales hagan negocios con compañías cubanas que fueron expropiadas, ¿ok? Además de eso, la deuda pública supera el Producto Interno Bruto, la inflación es más de un 80%, el déficit energético se reportó que era de un 60 a un 70%, yo creo que es mucho más que eso, porque todos hemos visto esas imágenes, ¿no es así? De, de país completo a oscuro, ¿ok? Entonces hay un déficit, es un déficit real, hay muchos problemas, eh, no es solamente lo que está sucediendo en- con la electricidad, sino todo lo que eso trae. Impide que los negocios funcionen y además de eso, eh, todas las medidas socioeconómicas que trae eso, no solamente económicas, sino socioeconómicas que le traen la falta de energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, hay más de 45 demandas activas por lo que es la ley Hart-Burton. ¿Ok? El artículo 3, país es una amenaza legal inminente, permite a ciudadanos estadounidenses demandar a corporaciones extranjeras por traficar con propiedades confiscadas en 1959. ¿Ok? Existen propiedades como Bacardi, como Hilton, que tenían operaciones, tenían activos dentro de Cuba y a partir de 1959 tuvieron que dejar el país porque fueron expropiadas. ¿Ok? Entonces eso es algo que hay que ir paulatinamente reponiendo a, a esos negocios que tienen más de 60 años. Es posible que los creadores ya ni siquiera de esos negocios estén con vida, pero muchos de los negocios siguen con vida. ¿Ok? Y no solamente el negocio, es la forma de operar ese negocio que tiene que dejar de ser del Estado. ¿Ok? El Estado no se puede encargar de todo, el Estado simplemente, el trabajo del Estado es regular, no operar. ¿Ok? Entonces, la designación de Cuba como país promotor de terrorismo, esto hace que no se le presta dinero. Recuerden esto, la ley Bolton y la que Cuba pertenezca a los países patrocinadores del terrorismo, no es directamente un problema. Eso es lo que le está diciendo a todas estas instituciones bancarias, a todas esas personas, Cuba tiene un mal crédito.
¿ok? Y cuando tú tienes un mal crédito, nadie te presta dinero para realizar operaciones porque no tienes historial de que pagas, ¿ok? Funciona tanto para las personas como para los bancos, ¿ok? Esto le ha probado un aislamiento interinstitucional, eh, la prohibición de recibir cualquier asistencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, eh, y el turismo, la pérdida del programa de exención de visa esta para los ciudadanos europeos que visiten la isla. Y los ciudadanos americanos tampoco pueden estar en la isla o hospedarse en hoteles que pertenezcan al grupo AES. ¿Ok? Entonces, el colapso que trae esto es que la caída en las exportaciones, si tú no tienes nadie que te pueda comprar tus productos, bueno, pues te falta divisa, no tienes con qué comercializar. Si no tienes con qué comercializar, no tienes con qué comprar el combustible y para producir energía. Y si no tienes energía, no tienes cómo poner a funcionar las fábricas. Eso provoca una parálisis industrial y por lo tanto es un ciclo que mientras más avance, peor va a ser para la economía hasta el punto en que estamos hoy. ¿Ok? Eh, el, el PIB está en negativo desde hace muchísimos años. ¿Ok? ¿Qué sucede con la trampa de inconvertibilidad? Eh, si tú, eh, todos escuchamos esto de las firmas en Cuba, ¿ok? Si una firma contra otra persona, ahora estas firmas se les debe muchísimo dinero, muchas tuvieron que cerrar y ante el tema de escasez de divisa, el gobierno canceló sus cuentas, es decir, tomó el capital que había en esas cuentas para financiar importaciones de los medios, lo que llevó a que más de 180 medianas y pequeñas empresas fueron forzadas a quebrar o incluso fueron vendidas a acreedores para poder pagar su, sus insumos, sus dividendos, sus respectivas responsabilidades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona eh, tener un negocio en Cuba? Bueno, si tú quieres tener una compañía en Cuba, tú tienes que contratar a una agencia de empleados. Esa agencia de empleados va a ser quien se va a encargar de operar. Tú traes el sistema, tú traes todo, pero esa red de empleados es quien se encarga de eh, manejar a esos trabajadores. ¿Qué pasa? A estos trabajadores, esas compañías le tienen destinado un salario. Por ejemplo, digamos que tiene una compañía que, no sé, fabrica textiles, tiene un trabajador que a esa compañía le tiene un salario asignado de, digamos, $3.000 mensuales. A ese salario, el gobierno le va a pagar $300 mensuales y va a conservar los otros 2.700 para ellos. ¿Ok? Esto lo vimos pasando con los médicos, en la firma, en todos lados. Lo que sucede es todo pasa por el gobierno. Ese es el problema de una sociedad, un país socialista, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Tienes que crear una empresa que es la que te va a gestionar a tus empleados, va a ser quien te va a cobrar y tus empleados lo van a saber todo, ¿ok? Entonces, la anatomía de un mercado inevitable. Cuba figura en la lista financiera global que representa una tormenta perfecta de riesgos superpuestos. ¿Ok? La ley de Hamilton, eh, si haces negocio con Cuba, eres perseguido por Estados Unidos, nadie quiere ser perseguido por Estados Unidos. Si logras operar, bueno, pues el Estado puede tomar todo así, sin pedir permiso, sin nada, simplemente eh, nacionalizar tu negocio, lo cual es algo que ningún dueño de negocio quiere. Y si sobrevives a todo eso, tienes que sobrevivir también a operar sin electricidad, a que no haya insumos, a que tus trabajadores estén sufriendo por todas esas adversidades, lo que te va a provocar que los trabajadores no puedan, vamos a decir, trabajar y concentrarse en las tareas que tienen que hacer durante el día, sino que van a estar afectados por todos esos problemas externos que traen de casa y que no tienen una solución aparente porque no depende mucho de ellos. ¿Ok? Si tú no puedes encargarte de que si Gitera tiene o no harinas pagas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer Cuba para arreglar todo lo que está? eh, ¿Qué es lo que tiene? La autorización de cuentas offshore, un desvío desesperado para evitar el quebrado del Banco Central. El Banco cubano no funciona.
la importación directa de combustible, permitir que negocios importen ese combustible directamente para ellos, le permita eh, realizar operaciones. La, y ahora mismo la inversión de la diáspora, búsqueda de capital sin ofrecer seguridad jurídica, pena ni derechos políticos. ¿Ok? Esto es un riesgo, es lo que se le llama riesgo soberano, y cuando hay riesgo soberano es el mayor riesgo que existe, ya que es el riesgo de un país. No solamente cada, imagina que cada negocio tiene riesgo, todos los negocios tienen riesgo, eso es inevitable. Si tienes un negocio, ese negocio tiene riesgo. Ahora, si además de eso le vas a agregar un riesgo externo, entonces estás perdido como inversor, porque realmente si no tienes una garantía de ningún tipo, de que tienes alguna forma de recibir tu dinero pues, de vuelta, entonces no vas a invertir. Prefieres ponerlo en un lugar donde vas a tener mucho menor riesgo o algún tipo de garantía. ¿Ok? ¿Qué se necesita para esto? Bueno, privatizar sistemáticamente el sector bancario, es decir, los lenders, los mortgages, las agencias de crédito, todo esto crea una estructura que te permite colaborar entre negocios y entre empresas. La estabilización de la economía, la unificación cambiaria, quitar toda esa cantidad de monedas, si vas a dejar su V, MDC, USDT, la que vayas a dejar, pero que sea una moneda que te permita crecer la economía paulatinamente. Y tener, por supuesto, garantías constitucionales plenas e irrevocables a la propiedad privada. En, esto ha ocurrido varias veces en Alemania, en Corea, en Panamá, en Japón. Ha sido países donde Estados Unidos ha hecho intervenciones, ha habido guerras, ha ocurrido cosas. Y bueno, después de que ocurre todo, bueno, está lo que se llama el Plan Marshall y ellos ayudan a establecer un nuevo sistema político a establecer realmente una democracia y bueno, ya todos pueden conocer cómo funciona Alemania, Japón y Corea del Sur. ¿Ok? Son países altamente desarrollados, ¿ok? Potencias mundiales y simplemente porque tienen una democracia real. ¿Ok? Y son, lo más importante, capitalistas, no comunistas. ¿Vale? La conclusión, las medidas recientes buscan puentear el sistema disfuncional, no arreglarlo. Para salir de la lista negra, Cuba debe curar la enfermedad y no solo tratar los síntomas. Tenemos que hacer cosas reales. ¿Ok? La normalización geopolítica y neutralización legal. Un obstáculo legal más formidable que el título 3 de la ley de Humboldt. Ninguna apertura interna funcionará mientras persista esta amenaza extraterritorial. La acción estratégica. Cuba debe iniciar un proceso transparente y mediado internacionalmente, tribunales, arbitrajes, hacerlo todo transparente para que las personas decidan invertir realmente. Y Cuba tiene en reclamaciones más de 19 billones de dólares. Esto es esto es todas las compañías que hicieron eh, negocios antes de 1959 que tenían negocios exitosos y fueron expropiadas por el gobierno cubano. ¿Ok? La liquidación de estos reclamos neutralizará la base legal de la ley de la Helfutum y eliminará el riesgo de litigio para multinacionales. Hallar el camino para retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. ¿Ok? Esto es importante. Muchas personas van a decir no, que no es importante, el bloqueo de Cuba es interno. Tiene presión internacional, ¿ok? Sí tiene presión internacional, pero como podemos ver, es por el tratamiento interno del país y de sus dirigentes. ¿Veis? Que es por eso que se tienen que ir. Ya. ¿Veis? Entonces, la reintegración a la arquitectura global, el país no puede modernizarse dependiendo exclusivamente de acuerdos bilaterales opacos. Es decir, Cuba solamente hace acuerdos con China, con Rusia, con Brasil, eh, y eso no está mal, ¿ok? Pero también el sector privado tiene que ser capaz de llegar y de hacer negocios y de crear grandes compañías. Eh, Hay un video que a mí me gusta mucho, que es un audio que dice, solamente 4 entidades han puesto personas en el espacio. La NASA, China, Rusia y Elon Musk. Y él es algo que me llama mucho la atención porque una persona, una compañía privada, fue capaz de
llegar a construir algo que le hace frente, digamos, a un país completo pues, en un aspecto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no todo tiene que recaer en el espacio, en el Estado. ¿Ok? El Estado, su función es regular y no operar. ¿Ok? Para eso están las personas, para eso está eh, el pueblo, que es realmente quien decide. Solicitar la membresía en el Banco Internacional, ¿ok? El Fondo Monetario Internacional, adoptar estándares de contabilidad totalmente transparentes. Si tú no tienes una contabilidad transparente, un negocio no va a querer invertir en ti, ¿ok? Y reestructurar la forma creíble la deuda soberana. La deuda en estos momentos de Cuba es muy superior al Producto Interno Bruto y hay que estructurarla de una forma creíble. Y la membresía a EFI otorga el sello de aprobación global, reduce drásticamente el riesgo del país y desbloquea miles de millones de capital de desarrollo. Por eso es importante salir de la lista de países promotores del terrorismo. ¿Ok? ¿Ok? En este momento existe una inflación destructiva, porque cuando yo estaba allá, el dólar estaba en 76. Creo que el pico fue 105. Por eso fue, pero eso por supuesto fue hace ya 4 años. Ya. La acción estratégica, la unificación y flotación, erradicar la fragmentación monetaria, quitar esa cantidad de moneda, dejar la que se va a usar o hacer una transición hacia una moneda más fuerte y respaldada. La disciplina fiscal, recortar drásticamente el déficit fiscal, actualmente un 10%, para detener la impresión de dinero sin respaldo. El respaldo es muy importante. Dicen que Estados Unidos está respaldado por su tanque, pero no. Eh, Control institucional. Establecer un banco central verdadero autónomo centrado exclusivamente en el control de la inflación. Por ejemplo, en Cuba no existe, en Estados Unidos lo que se le llama la FED. ¿Ok? Eh, ¿Quién se encarga de la distribución, no es quién se encarga de esa emisión de la moneda? ¿Ok? Y de los intereses. Y desmantelar el monopolio estatal que hay actualmente. Nadie quiere el gobierno cubano, eso está entendible. Ahora, lo que sucede con eso es que hay que promulgar leyes constitucionales robustas y definitivas que protejan la propiedad privada y la inversión. Eso va a traer nuevos dólares, vamos a decir, a la economía del país. Eliminar las agencias empleadoras estatales para eliminar burocracia y permitiendo la contratación libre y el pago directo de salario. Como bien les expliqué, contratas una compañía, esa compañía es quien se encarga de buscar los trabajadores y de pagarle a los trabajadores, y esa compañía gestora es la que se encarga de pagarle a ellos. ¿Ok? Por supuesto, le pagan muchísimo menos, eso es lo que hace que reduce el capital de, de los cubanos. Y privatización parcial y total del sector bancario comercial, es decir, el comercial. Allí los bancos, la mayoría, bueno, es que los bancos, si vas a eh, Chase, Wells Fargo, Bank of America, que son los bancos más grandes en Estados Unidos, son bancos privados. ¿Ok? Entonces, estos bancos tienen su propio fin. Ok, existe una entidad que regula a los bancos. Esa es la función del gobierno. Pero los bancos como negocios son entidades privadas. ¿Ok? Porque satisfacen la conexión privada y los intereses privados, pero con la regulación del Estado. ¿Ven? Y abolir el monopolio del comercio exterior garantizando importación y exportación libre para todas las empresas. ¿Qué significa esto? Que el cubano pueda comercializar materias primas, ¿ven? Tanto para la compra como para la venta. Cuba no es un mercado carente de valor, para nada. Es decir, es una isla que tiene muchas cosas para sacarle provecho, muchas cosas para mejorar realmente la economía. Simplemente hay que tomar acción en lo que viene siendo una estructura que le permita tanto al mercado como a los inversores poner su dinero a trabajar, ¿ok? Porque para eso es un inversor, poner ese dinero a trabajar y que esa persona, ¿cómo es que se llama? Ese cerebro, vamos a decir, ese cerebro, ese ciudadano que va a crear un negocio, juega,
sacarle provecho. Porque cuando uno crea un negocio, lo que está haciendo es buscando una manera independiente de entregarle valor a otras personas. ¿Ok? Y eso, por supuesto, tiene una compensación monetaria. Y como eso circula el dinero. Así que nada, esto es un poco mi punto de vista, es un poco para salir de lo que hacemos siempre, de hablar sobre seguro. Bueno, aquí estamos hablando sobre seguro, de cómo podemos tener una mejor Cuba y cuáles son los pasos realmente para poder ayudar un poco. Así que nada, déjame tu like, déjame tu comentario, dime qué te parece esto acá, que acabo de comentarte. Y nada, sígueme para más contenido. Un placer.